Capítulo 2. El peso de ser héroe. Abuelo me dijo que ser un héroe era salvar a la doncella y enamorarse. Pero nunca me dijo que ser un héroe significa perderlo todo por gente que nunca sabrá tu nombre. Bel Cranel, Guerrero de la Luz. Narrado por Bel Cranel. Cuando finalmente acepté que no volvería a casa, algo dentro de mí se rompió. Pasé 3 días encerrado en esa pequeña posada del pueblo, mirando el techo de madera agrietada, pensando en Estiasama. En su sonrisa. En cómo me abrazaba cada mañana antes de irse a trabajar. En cómo nunca me hizo sentir inútil, incluso cuando claramente lo era. Ella debía estar destrozada. Probablemente pensaba que yo había muerto en el calabozo. Que mi cuerpo se había disuelto en cenizas como los de tantos otros aventureros sin suerte. Y en cierto modo, tenía razón. El Bel Cranel que conoció había muerto. Aplastado por un minotauro. Un novato patético que no duró ni 2 semanas como aventurero. Pero al 4.º día, algo cambió. Me levanté de esa cama, me miré en el pedazo de espejo roto que colgaba en la pared, y tomé una decisión. Si voy a estar atrapado aquí, pensé, apretando los puños, entonces no seré débil otra vez. No volveré a morir sin poder hacer nada. Esa voz me había llamado guerrero elegido. Guerrero de la luz. Palabras grandiosas que no merecía. Pero si alguien o algo me había dado una segunda oportunidad, entonces tenía que estar a la altura, aunque solo fuera para honrar la memoria de quienes dejé atrás. Mi entrenamiento comenzó esa misma tarde. El viejo granjero que me había encontrado, un hombre llamado Garrett, resultó ser más de lo que aparentaba. Durante la cena, noté las cicatrices en sus manos. La forma en que sostenía su cuchillo. El modo en que sus ojos barrían constantemente la habitación, evaluando amenazas. «Fuiste soldado», le dije sin pensar. Garrett levantó la vista, sorprendido. Luego sonrió con amargura. «Hace mucho tiempo. Caballero de Cornelia, bajo el estandarte del rey. Hasta que una lanza me destrozó la pierna. Golpeó su muslo. Ahora solo soy un granjero. Enséñame». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Garrett parpadeó. «¿Qué? Enséñame a pelear. A sobrevivir. Tragué saliva, a ser un guerrero». Garrett me estudió por un largo momento. Sus ojos viejos y cansados parecían ver a través de mí. Finalmente, suspiró. «¿Estás seguro, muchacho? No es una vida fácil. La espada es un amante cruel». «Estoy seguro». No le dije la verdad completa. No le dije que una voz me había llamado guerrero elegido. No le dije que venía de otro mundo. Pero algo en mi expresión debió convencerlo, porque asintió lentamente. «Muy bien. Empezamos mañana al amanecer». Y muchacho, sus ojos se endurecieron. No seré gentil. No mentía. Los primeros 3 meses fueron un infierno. Garrett me despertaba antes del alba, me hacía correr 5 kilómetros cargando piedras, luego me entrenaba con una espada de madera hasta que mis manos sangraban. Una y otra vez, me derribaba. Demasiado lento. «Tu guardia está abierta. Si esto fuera real, estarías muerto». Caía. Me levantaba. Caía de nuevo. Al principio, era frustrante. Humillante. Yo había enfrentado un minotauro, había muerto, había sido elegido por alguna fuerza cósmica. Y no podía siquiera bloquear los golpes de un viejo granjero. Pero Garrett tenía razón en ser duro conmigo. «La fuerza sin técnica es inútil», me decía mientras me ayudaba a levantarme después de otro golpe. «Y la técnica sin disciplina te matará. Este mundo no perdona errores, Bel». Así que entrené. Día tras día. Semana tras semana. Aprendí a sostener una espada correctamente. A leer los movimientos de un oponente. A mantener la calma cuando el miedo amenazaba con paralizarme. Garrett no solo me enseñó a luchar, me enseñó a pensar como un guerrero. «Un héroe muerto no salva a nadie», era su frase favorita. Pero el entrenamiento físico fue solo una parte. Por las tardes, Garrett me enseñaba sobre el mundo. Sobre Cornelia y los otros reinos. Sobre los monstruos que acechaban en lo salvaje. Goblins, lobos, orcos, gigantes. Algunos similares a los de Horario, otros completamente diferentes. Me enseñó sobre las personas también. Y esa fue la lección más dura. En Horario, le dije una noche mientras cenábamos, «Los aventureros son héroes. La gente los admira». Garrett resopló. «Aquí, muchacho, los héroes son tan peligrosos como los monstruos».
He visto caballeros saquear pueblos, soldados violar y quemar, nobles esclavizar a campesinos. Tomó un largo trago de su cerveza. Los monstruos no son solo los que tienen garras y colmillos. A veces, habitan en personas. Sus palabras me golpearon fuerte. En Horario, había sido tan ingenuo. Pensaba que el mundo era simple. Buenos y malos. Héroes y villanos. Pero aquí, Garrett me mostraba la realidad. El mundo era gris. Complejo. Cruel. Una noche, mientras patrullábamos los límites del pueblo, Garrett insistía en que practicara vigilancia. Encontramos a un mercader golpeando brutalmente a su sirviente. «Por favor, señor. Fue un accidente», gritaba el joven, apenas mayor que yo. El mercader lo pateó en las costillas. «Basura inútil. Ese jarrón valía más que tu vida». Algo en mí se encendió. Di un paso hacia adelante, pero la mano de Garrett me detuvo. «No», susurró. «Pero mira primero. Piensa. Luego actúa». Observé. El mercader era gordo, desarmado. El sirviente estaba indefenso. 2 guardias del pueblo miraban la escena, pero no intervenían. Probablemente el mercader les pagaba. «Ahora», murmuró Garrett. Me acerqué, mi mano en la empuñadura de mi espada de práctica. «Deténgase». El mercader se giró, su rostro rojo de furia. «¿Qué? ¿Quién te crees que eres, mocoso? ¿Alguien que le pide que deje de golpear a ese chico? ¿O qué?». Se burló, pero sus ojos evaluaron mi espada, mi postura. Vi el momento en que decidió que no valía la pena. TCH. «De todas formas, esta basura no vale más problemas». Escupió en el sirviente. «Estás despedido. Muérete en una zanja». Se alejó murmurando insultos. Los guardias lo siguieron. Ayudé al chico a levantarse. Tenía un ojo morado y sangraba de la boca. «Gracias», susurró. «¿Tienes a dónde ir?». Negó con la cabeza, lágrimas en sus ojos. «No tengo familia». Ese hombre era todo lo que tenía. Miré a Garrett. El viejo suspiró, pero asintió. «Ven con nosotros», le dije. «Al menos por esta noche». Mientras caminábamos de regreso, Garrett habló en voz baja. «Hiciste lo correcto, Bell. Pero recuerda esto, no puedes salvar a todos. Este mundo está lleno de injusticias. Si intentas arreglarlas todas, te romperás». «Entonces, ¿qué se supone que haga?», pregunté, frustrado. «¿Ignorarlas?». «No. Salvas a los que puedes. Haces lo correcto cuando importa. Pero nunca olvides que eres solo un hombre, no un dios». Sus palabras me persiguieron durante semanas. Aprendí, dolorosamente, que tenía razón. No podía salvar a todos. Había hambruna en el norte. Bandidos en los caminos. Monstruos en los bosques. Corrupción en las ciudades. El mundo estaba roto de tantas maneras. Pero Garrett también me enseñó algo más. Que incluso en medio de toda esa oscuridad, la luz todavía existía. Vi a una madre compartir su último pan con un niño huérfano. A un herrero anciano enseñar su oficio gratuitamente a un aprendiz pobre. Aldeanos reunirse para reconstruir la casa de un vecino después de un incendio. Pequeños actos de bondad. Pequeñas chispas de luz. Y me aferré a ellas. Porque si dejaba que el cinismo de este mundo apagara esa luz en mí, entonces realmente habría muerto en ese calabozo. Un año pasó. Un año de entrenar hasta el colapso. De estudiar mapas hasta que mis ojos ardían. De aprender historia, política, cultura. De pelear contra monstruos menores en los bosques cercanos, aplicando las lecciones de Garrett. Un año de convertirme en algo más que el novato asustado que había muerto en Horario. Pero entonces, todo cambió. Los rumores llegaron primero. Los mares se agitan, susurraban los pescadores en la taberna. La tierra se pudre, murmuraban los granjeros, mirando sus cosechas marchitas. Los monstruos se vuelven más agresivos, reportaban los guardias. Y por todas partes, una profecía antigua resurgía en los labios de la gente. Cuando reine la oscuridad en el mundo, llegarán los 4 guerreros de la luz. La primera vez que la escuché, me congelé con mi jarra de agua a medio camino de mis labios. Garrett notó mi reacción. ¿La has oído antes? Algo similar, mentí a medias. La voz en la oscuridad. Guerrero de la luz. Es solo una vieja leyenda, dijo Garrett, pero su tono era cauteloso.
Aunque, los ancianos dicen que esta profecía se remonta a miles de años. A la era del caos. Esa noche, no pude dormir. 3 días después, todo cambió. Estaba explorando unas ruinas antiguas cerca del pueblo, un lugar que Garrett me había advertido evitar, pero que mi curiosidad y creciente confianza me impulsaron a investigar. Era una mazmorra menor, llena de goblins y kobolds. Nada que no pudiera manejar ahora. Descendí niveles, despachando monstruos con una eficiencia que me habría parecido imposible un año atrás. Y entonces, en la cámara más profunda, lo vi. Un cristal. Flotaba en medio de la habitación, suspendido por nada, brillando con una luz azul pálida. Era del tamaño de mi puño, perfectamente tallado en forma octogonal. Me acerqué lentamente, sin saber qué esperar. En el momento en que mis dedos rozaron su superficie, el mundo explotó en luz. Visiones me inundaron. Imágenes de oscuridad consumiendo tierras. De 4 figuras de pie ante un abismo. De cristales brillando en la noche. De una voz que resonaba. Tú eres el elegido. El portador de la luz. Cuando la luz se desvaneció, el cristal ya no estaba flotando. Estaba en mi cuello, transformado en un collar, latiendo suavemente contra mi pecho. Me tambaleé hacia atrás, jadeando, mi corazón latiendo salvajemente. El cristal se sentía vivo. Cálido. Como si resonara con algo profundo dentro de mí. ¿Qué? Susurré, tocándolo con dedos temblorosos. No obtuve respuesta. Pero algo me decía que esto era lo que la voz había querido decir. Esto era el llamado. Corrí de regreso al pueblo, mi mente acelerada. Necesitaba hablar con Garrett. Necesitaba entender qué significaba esto. Pero cuando llegué, encontré al pueblo en caos. Garrett. Grité, encontrándolo en la plaza central rodeado de aldeanos agitados. Bell. Gracias a Dios has oído las noticias. ¿Qué noticias? Viajeros han llegado al castillo de Cornelia. 4 de ellos. Los ojos de Garrett brillaron con algo que no podía identificar. Y cada uno porta un cristal brillante. Mi sangre se heló. 4. La profecía, Bell. Los 4 guerreros de la luz. Han llegado. Miré el cristal en mi cuello, oculto bajo mi camisa. Una sensación extraña me invadió. Alivio. Confusión. Y algo más. No estoy solo. Había otros como yo. Otros elegidos. Otros que probablemente estaban tan perdidos y asustados como yo lo había estado. Tengo que ir, dije de repente. ¿Ir? ¿A dónde? A Cornelia. A encontrarlos. Miré a Garrett, y algo en mi expresión debió revelar la verdad porque sus ojos se agrandaron. Bell, tú también tienes uno, ¿verdad? Saqué el cristal de debajo de mi camisa. Brilló suavemente a la luz del atardecer. Garrett se quedó sin palabras por un largo momento. Luego, lentamente, colocó una mano en mi hombro. Entonces supongo que esto es un adiós. Garrett, yo. No. Sonrió, aunque sus ojos estaban húmedos. Sabía que este día llegaría. Desde el momento en que te encontré, supe que estabas destinado a algo más grande que este pequeño pueblo. Apretó mi hombro. Ve, muchacho. Encuentra a los otros. Cumple tu destino. No sé si estoy listo. Nadie lo está nunca. Su sonrisa se amplió. Pero eres más fuerte de lo que crees. Y más importante, tu corazón sigue siendo puro. No dejes que este mundo te quite eso. Nos abrazamos. Y al día siguiente, con una mochila llena de provisiones y la espada que Garrett me regaló como despedida, dejé el único hogar que había conocido en este mundo. Rumbo a Cornelia. Rumbo a mi destino. El viaje tomó 4 días. 4 días de caminar por caminos polvorientos, evitando bandidos y despachando monstruos ocasionales. 4 días de anticipación creciente. ¿Cómo serían? ¿También vendrían de otros mundos? ¿O eran nativos de este lugar? ¿Me aceptarían? ¿Me verían como un igual o como un fraude? Las dudas me carcomían, pero seguí adelante. Finalmente, al atardecer del 4.º día, la vi. Cornelia. Una ciudad amurallada con torres que se elevaban hacia el cielo rosado del crepúsculo. Banderas azules y doradas ondeaban en la brisa. Guardias patrullaban las murallas. Y en el centro, elevándose sobre todo lo demás, el castillo del rey. Era impresionante. Majestuoso. Tragué saliva y crucé las puertas. Los encontré en la plaza frente al castillo.
3 figuras de pie torpemente juntas, claramente incómodas, mientras los guardias reales las escoltaban. Los ciudadanos se arremolinaban a su alrededor, murmurando, señalando los cristales que cada uno portaba. Me detuve en seco, observándolos. El primero era un hombre, probablemente de unos 25 años, alto y musculoso. Vestía ropas simples de monje, con vendas envolviendo sus manos. De cabello castaño y tenía una expresión serena pero alerta. Su cristal colgaba de un cordón en su cintura. La segunda era una chica de mi edad, quizás 16 años. Cabello rubio largo recogido en una trenza. Vestía túnicas blancas con bordados dorados, y llevaba un bastón de madera. Sus ojos verdes eran gentiles pero nerviosos. Su cristal brillaba en un broche en su pecho. El tercero era, bueno, pequeño. Un mago por su atuendo. Túnica oscura, sombrero puntiagudo que ocultaba su rostro en sombras. Pero lo que más me llamó la atención fue su postura. Brazos cruzados, lenguaje corporal defensivo. Su cristal estaba atado a la punta de su bastón. Respiré profundo y me acerqué. Disculpen, llamé. Los 3 se giraron. 6 ojos me evaluaron. Luego bajaron al cristal en mi cuello que había sacado para que lo vieran. Tú también, susurró la chica. Asentí. Soy Bel Cranel. Y creo que estoy buscando a los guerreros de la luz. El monje sonrió levemente. Entonces nos has encontrado, hermano. Soy Marcus. La chica hizo una reverencia. Lucy. Es un placer conocerte. El mago pequeño gruñó. Estelle. Y antes de que preguntes, no sé qué diablos está pasando tampoco. A pesar de todo, sonreí. Eran como yo. Perdidos. Confundidos. Asustados debajo de sus fachadas. Entonces, dije, mirando a los 3, supongo que ninguno de ustedes sabe por qué fuimos elegidos tampoco. Ni idea, admitió Marcus. El cristal simplemente me encontró, dijo Lucy suavemente. Me persiguió literalmente, murmuró Estelle con sarcasmo. Muy aterrador. Nos miramos los 4. 4 extraños. 4 elegidos. Y en ese momento, un guardia real se acercó. Los guerreros de la luz, supongo. El rey los espera. Síganme. Intercambiamos miradas nerviosas. Luego, juntos, seguimos al guardia hacia el castillo. Hacia nuestro destino. Hacia respuestas. O eso esperábamos. No sé cuánto tiempo pasó desde ese día en el castillo de Cornelia hasta el momento en que todo terminó. Fueron meses. Años. El tiempo se volvió extraño, fluido, como si el mundo mismo estuviera respirando de manera incorrecta. Pero les contaré lo que recuerdo. Lo que puedo soportar recordar. Todo comenzó con una princesa. La princesa Sarah de Cornelia había sido secuestrada por Garland, un caballero caído que una vez fue el héroe del reino. El rey nos suplicó, con lágrimas en sus ojos, que la rescatáramos del templo del caos al norte. 4 novatos con cristales brillantes contra un guerrero legendario. Debería haber sido imposible. Recuerdo temblar mientras subíamos las escaleras de ese templo oscuro. Marcus caminaba adelante, sus puños envueltos brillando débilmente. Lucy murmuraba oraciones, su bastón apretado contra su pecho. Estelle intentaba actuar duro, pero vi como sus manos temblaban alrededor de su bastón. Y yo solo pensaba, no de nuevo. Por favor, no mueras de nuevo. Pero peleamos. Y ganamos. Garland cayó, maldiciendo algo sobre un ciclo, sobre el tiempo, sobre el caos. No entendí nada en ese momento. Solo me importaba que Sarah estaba a salvo. El rey nos llamó héroes. Nos dio provisiones, dinero, su bendición. Y nos dijo que los cristales nos guiarían. Así que seguimos a los cristales. Viajamos por todo el continente de Cornelia y más allá. A Pravoka, donde derrotamos a piratas y ganamos un barco. A Elfheim, donde encontramos un príncipe elfo dormido en un sueño maldito durante años. A las ruinas occidentales, donde la tierra misma parecía estar muriendo. En cada lugar, descubríamos la misma verdad terrible. El mundo se estaba apagando. Los 4 cristales de elementos fuego, agua, tierra y aire que una vez sostuvieron el equilibrio del mundo, se habían oscurecido. Corrompidos por demonios antiguos llamados los 4 Fiends. Lich. El demonio de la tierra. Marilit. El demonio del fuego. Kraken. El demonio del agua. Tiamat. El demonio del aire.
Uno por uno, los cazamos. Los enfrentamos. Los derrotamos. Y con cada victoria, nuestros cristales brillaban más. Pero no fue fácil. Hubo momentos en que pensé que moriríamos. Momentos en que casi lo hicimos. Marcus perdió un brazo contra Marilith. Lucy lo curó, recuperando la extremidad, pero la cicatriz permaneció. Estelle casi se ahoga cuando Kraken destruyó nuestro barco. Yo tomé la espada de Tiamat en el hombro, y todavía puedo sentir el frío de su aliento de hielo en mis pesadillas. Pero seguimos adelante, porque éramos todo lo que el mundo tenía. Entre batallas, nos volvimos, no solo compañeros. Familia. Marcus me enseñó disciplina. El cuerpo puede romperse, Belle. Pero el espíritu debe permanecer fuerte. Lucy me enseñó compasión. No peleamos para destruir, Belle. Peleamos para proteger. Estelle me enseñó a reír incluso en la oscuridad. Si no podemos encontrar humor en este infierno, entonces ya estamos muertos. Y yo, supongo que les enseñé esperanza. Aunque no estoy seguro de cómo. Después de restaurar los 4 cristales, pensamos que había terminado. Estábamos equivocados. El mundo tembló. Una grieta en la realidad se abrió donde una vez estuvo el templo del caos. Y de esa grieta emanaba una oscuridad tan profunda, tan absoluta, que simplemente mirarla te hacía querer rendirte. Los sabios nos dijeron la verdad. Los 4 demonios habían sido enviados desde el pasado. Hace 2000 años, durante la era del caos, un ser llamado Chaos había intentado destruir el mundo. Fue sellado, pero no destruido. Y ahora, ese sello se estaba rompiendo. Para detener a Chaos, tendríamos que hacer lo imposible. Viajar 2000 años al pasado y enfrentarlo en el origen de todo. Esto es una locura, susurró Estelle cuando nos paramos frente a esa grieta. Lo sé, dije. Probablemente moriremos. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguimos adelante? Miré mis manos. Las mismas manos que habían temblado ante un minotauro hace tanto tiempo. Las mismas manos que ahora sostenían una espada que había matado demonios. Porque si no lo hacemos nosotros, dije en voz baja, ¿quién lo hará? Marcus colocó una mano en mi hombro. Bien dicho, hermano. Lucy sonrió, lágrimas en sus ojos. Juntos, entonces. Estelle suspiró. Los idiotas optimistas me van a matar algún día. Y juntos, entramos en la grieta. El pasado era diferente. El templo del caos hace 2000 años era un palacio de pesadillas. Esqueletos de guerreros antiguos se levantaban para atacarnos. Demonios que no deberían existir acechaban los pasillos. Y en el centro de todo, esperándonos. Garland, pero no el Garland que habíamos derrotado en el principio de nuestro viaje. Este era algo más. Algo retorcido. Los 4 demonios me enviaron aquí, dijo, su voz resonando con poder sobrenatural. Y yo los enviaré al futuro. Un bucle perfecto. Un ciclo infinito de odio y caos. ¿Por qué? Grité. ¿Por qué hacer esto? Porque puedo. Rugió, y su forma cambió. Se expandió. Se retorció. Se convirtió en algo que no era humano. Se convirtió en Chaos. La batalla fue, no tengo palabras. Chaos era poder puro. Cada uno de sus ataques podría haber matado ejércitos completos. Su mera presencia hacía que nuestros cristales se sintieran amenazados. Marcus cayó primero. Un golpe que lo lanzó contra el espacio vacío de esta dimensión. No se levantó. Lucy lloró mientras intentaba salvarlo, pero Chaos atacó de nuevo. Su magia atravesó nuestras defensas como papel. Estelle lanzó hechizo tras hechizo, vaciándose hasta que colapsó de agotamiento. Y yo me quedé solo, frente a un dios de caos. Con mis amigos rotos detrás de mí. Voy a morir, pensé. De nuevo. Pero entonces, los cristales brillaron. Los 4 a la vez. Una luz tan brillante que Chaos retrocedió, gritando. Y en esa luz, escuché la voz. La misma que me había llamado hace tanto tiempo. Levántate, guerrero de la luz. Tu camino no termina aquí. Poder fluyó a través de mí. No solo mío. De Marcus. De Lucy. De Estelle. De todos los que habíamos salvado. Todos los que creían en nosotros. Me levanté, y corté a Chaos. Cuando la luz se desvaneció, estábamos de regreso. En el presente. En el templo del caos. Pero era diferente ahora. Limpio. Vacío. Pacífico. Los cristales en nuestras manos brillaban con luz pura. Terminó.
susurró Lucy. Creo que sí, dije, apenas capaz de creerlo. Salimos del templo. El sol estaba saliendo. El cielo era del azul más hermoso que había visto. El mundo estaba salvado. O eso pensábamos. Celebramos. El mundo celebró. Pero no fue los aclamados como héroes, ya que al romper el bucle temporal, se borró todo registro sobre nosotros y nuestras hazañas. Los 4 guerreros de la luz fueron olvidados, pero en vigilando el estado del mundo. Pero yo comencé a tener sueños. Sueños de pelear contra Chaos de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Sueños de ciclos infinitos. Sueños de vidas que había vivido pero no recordaba. Una noche, me desperté gritando, y Marcus estaba allí. Los tienes también, ¿verdad? Dijo en voz baja. Los sueños. Asentí, temblando. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, Bell? No lo sé. ¿Cuántas veces hemos muerto? No lo sé. Pero en mi corazón, sentía la verdad. Muchas. Demasiadas. El ciclo había sido roto. Pero las cicatrices permanecían. Y algo me decía que mi historia estaba lejos de terminar. Algo más grande me esperaba. Algo que haría que Chaos pareciera solo el comienzo. Pensé que derrotar a Chaos significaba el final. Pensé que podríamos descansar. Estaba equivocado. Desperté en un lugar que no debería existir. No era el templo del caos. No era Cornelia. No era ningún lugar del mundo que había salvado. Era la nada. Un vacío infinito lleno de fragmentos flotantes de tierra y cristal. El cielo no era cielo. Era un lienzo de oscuridad salpicado de luz que pulsaba como un corazón vivo. Me levanté lentamente, mi cuerpo sintiéndose extraño. Más ligero. Más irreal. ¿Dónde estoy? Murmuré. Una voz respondió. No la voz cálida que me había llamado al principio. Esta era diferente. Femenina. Triste. Bienvenido, guerrero de la luz. Has sido convocado. Me giré y la vi. Una mujer de belleza etérea flotaba ante mí. Su cabello era como luz líquida, su vestido tejido de estrellas. Sus ojos eran amables pero infinitamente cansados. ¿Quién eres? Pregunté. Soy Cosmos, dijo con suavidad. Diosa de la armonía. Y tú, Bell Cranel, eres mi campeón. ¿Campeón? Yo no, las palabras murieron en mi garganta cuando las memorias me golpearon. No eran mis memorias. O mejor dicho, no eran solo mis memorias. Eran memorias de vidas que había vivido. De batallas que había peleado. De un ciclo que se repetía una y otra vez. 2000 años. No era solo que había vivido esos años linealmente. Era que había vivido la misma guerra, los mismos eventos, una y otra vez. Cientos de veces. Miles quizás. Y cada vez, al final, todo se reiniciaba. Caí de rodillas, jadeando. ¿Qué es esto? Cosmos se arrodilló ante mí, su expresión llena de compasión y culpa. Lo siento, mi guerrero. Sé que esto es cruel. Pero el mundo necesita tu fuerza una vez más. Otra vez. Mi voz se quebró. ¿Cuántas veces he hecho esto? Demasiadas. Extendió su mano hacia el vacío. Este es el mundo de disonancia. Un lugar fuera del tiempo. Aquí, mi hermano Chaos y yo libramos una guerra eterna. Tu hermano, Chaos, es la oscuridad. Yo soy la luz. Él busca la destrucción. Yo busco la armonía. Nuestro conflicto ha existido desde antes del tiempo mismo. Se puso de pie, su expresión endureciéndose con determinación. Para esta guerra, invocamos campeones. Yo convoco héroes de diferentes mundos. Él convoca villanos. Pelean en nuestro nombre. Y cuando uno de nosotros cae, todo se reinicia. Eso es, busqué las palabras, eso es una locura. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ni mi hermano ni yo podemos morir verdaderamente. Estamos atrapados en este ciclo tanto como tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo lamento. Lamento traerte de regreso. Lamento que tu paz fuera tan breve. Pero eres el único en quien puedo confiar para liderar a los demás. Los demás. Fue entonces cuando los vi, figuras materializándose del vacío a mi alrededor. Guerreros de diferentes tierras, diferentes tiempos. Algunos me miraban con confusión. Otros con determinación. Algunos parecían recordar, como yo, 10 de ellos en total. 11 contándome a mí.
Conocí a los otros campeones de Cosmos lentamente. Había un joven llamado Firión, de un mundo devastado por un imperio. Empuñaba múltiples armas con facilidad sobrenatural y hablaba constantemente de sus sueños de un mundo donde florecieran rosas salvajes. Onion Knight, un niño guerrero más joven que yo cuando empecé. Pero sus ojos tenían una sabiduría que no correspondía a su edad. Había sido un huérfano elegido por los cristales de su mundo. Cecil, un caballero oscuro que se había convertido en paladín. Su lucha interna entre luz y oscuridad resonaba conmigo de maneras que no podía explicar. Hablaba de redención, de encontrar el perdón. Bartz, un viajero de espíritu libre que ocultaba su dolor tras una sonrisa. Había perdido a sus padres, sus amigos. Pero seguía creyendo que el mundo valía la pena salvarse. Terra, una chica mitad humana, mitad esper, aterrorizada de su propio poder. Temblaba cuando la conocí, y le recordé que el poder no te define. Las elecciones sí. Claude, un espadachín de ojos brillantes que cargaba una espada más grande que él. Estaba atormentado por recuerdos falsos, por una identidad fracturada. ¿Quién soy realmente?, me preguntó una vez. No tuve respuesta. Squall, todo lo opuesto a Claude. Frío, distante, construyendo muros alrededor de su corazón. Confiar en otros solo te lastima, me dijo. Todos te abandonan al final. Zidane, un ladrón con cola de mono y un corazón de oro. Me recordaba como yo solía ser. Optimista, creyendo en la bondad de las personas. No estás solo, amigo. Me decía constantemente. Tidus, un jugador de Blitzball de un mundo que ya no existía. Su ciudad, Sanarkand, había sido destruida 1000 años antes. Él era solo un sueño. Y aún así, peleaba. Si voy a desaparecer, dijo, al menos lo haré protegiendo algo real. Y finalmente, Lightning, una mujer soldado de voluntad férrea y ojos de tormenta. Era la más nueva entre nosotros, y la más reacia. No necesito dioses, gruñó la primera vez que Cosmos le habló. Puedo pelear mis propias batallas. Pero estaba aquí de todos modos, porque al final, todos éramos iguales. Convocados. Usados. Atrapados. Los primeros ciclos fueron caóticos. Cosmos nos explicó las reglas. Debíamos encontrar y derrotar a los campeones de Chaos. Cada uno portaba un fragmento del poder de su maestro. Solo derrotándolos a todos podríamos llegar a Chaos mismo, pero los villanos no eran débiles. Garland estaba allí. El mismo que había derrotado, el mismo que se había convertido en Chaos. Pero aquí era diferente. Más fuerte. Más completo. Me sonrió cuando lo vi. Así que nos encontramos de nuevo, guerrero. Como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo haremos. El emperador Mateus, un tirano de una crueldad refinada que había conquistado el cielo y el infierno. El poder es absoluto, declaraba. Y yo soy el poder. La nube de la oscuridad, una entidad que ni siquiera era humana. Solo oscuridad pura buscando devolver todo a la nada. Sin motivos. Sin razón. Solo vacío. Golbez, el hermano de Cecil. Ambos se miraron con dolor en esa primera batalla. ¿Por qué?, Cecil susurró. Golbez no respondió. Exdeat, un árbol maligno convertido en caballero de la destrucción. Bartz tembló cuando lo vio. Es la pesadilla de mi mundo, murmuró. Kefka, un payaso demente que había logrado lo imposible. Convertirse en un dios de magia en su mundo. Su risa era como cuchillos en mi cerebro. La vida no tiene sentido. La destrucción es arte. Ja ja ja. Sephiroth, el héroe caído del mundo de Claude. Alto, elegante, con una espada tan larga como era alto. Ven, Claude, susurraba. Recuerda la desesperación. Ultimecia, una bruja del futuro que buscaba comprimir todo el tiempo en un solo punto. Squall apretaba su de cada vez que la veía. No hablaba de por qué. Kuja, un ángel de la muerte de cabello plateado que había destruido mundos enteros en un intento de probar su existencia. Zidane lo miraba con una mezcla de lástima y furia. Eras mi hermano, dijo una vez. Kuja solo rió. Hecht, el padre de Tidus. Eso era lo más cruel. Ver a Tidus tener que pelear contra su propio padre una y otra vez. Lo odio, me dijo Tidus una noche, lágrimas en sus ojos. Pero también, lo extraño tanto. Y otros más. Villanos que cada héroe reconocía. Enemigos personales traídos al frente. Peleamos. Morimos.
Nos reiniciamos. Ese era el ciclo. En mi primer ciclo completo, llegamos hasta Chaos. Lo enfrentamos. Y perdimos. El mundo explotó en luz. Y desperté de nuevo en el principio, mi memoria fragmentada, olvidando todo excepto una sensación vaga de déjà vu. Pero cada ciclo, recordaba un poco más. Cada ciclo, me volvía un poco más fuerte. Cada ciclo, los lazos con los otros héroes se profundizaban. El ciclo 12 fue cuando todo cambió. Para entonces, yo lo recordaba todo. Cada ciclo. Cada muerte. Cada reinicio. Algunos de los otros también empezaban a recordar. Cloud soñaba con ciclos anteriores. Lightning hablaba de tener memorias que no debería tener. Pero lo más perturbador fue cuando Cosmos me llamó aparte. Este será mi último ciclo, dijo con voz serena. ¿Qué? No, Cosmos, no puedes. Debo hacerlo. Colocó su mano sobre mi corazón. Mi hermano y yo hemos perpetuado esta guerra por demasiado tiempo. Pero tú has crecido más allá de nosotros. Tú y los otros. No entiendo. El verdadero enemigo no es Chaos, Bell. Él y yo somos solo peones. Sus ojos miraron hacia el cielo fracturado. Hay algo más grande. Algo que se alimenta de nuestro conflicto. Y solo cuando yo caiga verdaderamente, ese algo se revelará. Entonces no caigas. Podemos encontrar otra manera. Sonrió con tristeza. No la hay. Confía en mí, guerrero. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. El ciclo 12 fue brutal. Los villanos eran más fuertes. Más agresivos. Como si supieran que este ciclo era diferente. Perdimos campeones. Vi a Terra caer ante Kefka. Vi a Tidus desvanecerse después de una batalla contra Hecht. Vi a Firion ser atravesado por el emperador. Pero Cosmos los revivía. Una y otra vez. Usando su propia energía. Cada vez, ella se debilitaba más. Finalmente, llegamos a Chaos. Y en medio de la batalla, cuando estábamos al borde de la victoria. Chaos se detuvo. Esto es inútil, gruñó, mirando sus manos. No importa cuántas veces peleemos. No importa quién gane. Todo se reinicia. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, confundido. Estoy diciendo, levantó la vista, sus ojos ardiendo no con odio sino con cansancio, que ni tú ni yo somos libres. Somos títeres. Fue entonces cuando el mundo tembló. Algo surgió del vacío. No era Cosmos. No era Chaos. Era un dragón. Pero no cualquier dragón. Era más grande que montañas. Su cuerpo era de escamas cristalinas que reflejaban infinitas realidades. Sus ojos eran abismos que contenían el nacimiento y muerte de universos. Shinryu, el dragón primordial. Finalmente, rugió con una voz que sacudió la existencia misma. Después de eones, el ciclo se rompe lo suficiente para que yo pueda manifestarme. Cosmos apareció, tambaleándose, su forma parpadeando. No, aún no. Tu guerra, Shinryu se burló, tu conflicto eterno. Todo fue mi alimento. Cosmos y Chaos, dos dioses atrapados en un ciclo de mi creación. Peleando. Muriendo. Reiniciando. Generando infinita energía para mi consumo. Entonces, Cloud susurró, nunca fuimos héroes. Solo combustible. Correcto. El dragón rió. Y ahora que el ciclo se debilita, yo emerjo para reiniciarlo apropiadamente. Cosmos caerá. Chaos caerá. Y todo comenzará de nuevo. Más fuerte. Más eterno. No, dije, dando un paso adelante. Mi voz sonó pequeña en comparación con ese ser. No lo permitiré. Tú. Shinryu se enfocó en mí. Tú, quien ha muerto 1000 veces. Tú, quien ha peleado por dioses que ni siquiera son libres. ¿Qué puedes hacer? Puedo elegir, dije, levantando mi espada. Cosmos me dio libre albedrío. Caos me dio razón para pelear. Pero esta batalla, esta es mía. Es nuestra. Miré a los otros héroes. Uno por uno, levantaron sus armas. Por nosotros mismos, murmuró Cecil. Por los mundos que amamos, agregó Terra. Por romper este maldito ciclo, gruñó Lightning. Incluso Chaos, sorprendentemente, se puso a nuestro lado. Si voy a desaparecer, dijo, será bajo mis propios términos. No los tuyos, parásito. La batalla final fue más allá de cualquier cosa que había experimentado. Shinryu era poder absoluto. Cada ataque destruía fragmentos de realidad.
Cada rugido borraba memorias. Cada movimiento de sus garras cortaba a través del tiempo mismo. Caímos. Todos nosotros. Una y otra vez. Pero nos levantábamos. Porque esta vez no era un ciclo. Esta vez era el final. Cosmos usó la última de su energía para darnos una oportunidad. Se sacrificó, convirtiéndose en luz pura que nos envolvió. Rompan las cadenas, susurró mientras se desvanecía. Sean libres. Con el poder de Cosmos fluyendo a través de nosotros, atacamos. 11 héroes. Un dios caído. Contra un dragón primordial. Cloud cortó a través de sus escamas. Lightning canalizó truenos que fracturaron su ala. Cecil y Golbez, hermanos reunidos, combinaron luz y oscuridad. Uno por uno, herimos a Shinryu. Y finalmente, yo lo atravesé. Mi espada, bendecida por el cristal, por Cosmos, por cada vida que había vivido, la hundí en el corazón del dragón. Imposible, rugió Shinryu. Yo soy eterno. Yo soy. Eres el pasado, dije. Y nosotros somos el futuro. El dragón explotó en luz. Y entonces, el mundo comenzó a colapsar. Sin Shinryu alimentándolo, sin Cosmos y Chaos manteniéndolo, el mundo de disonancia no podía existir. Los fragmentos de tierra se desintegraban. El cielo se fracturaba. Todo se estaba deshaciendo. Rápido. Gritó Zidane. Todos de regreso a sus mundos. Portales se abrían. Cada uno llevando a un mundo diferente. Vi a los otros correr hacia ellos. Cloud hacia su mundo. Lightning hacia el suyo. Uno por uno, desapareciendo. Bell. Firion me llamó desde su portal. Ven. No queda tiempo. Pero yo, me quedé inmóvil. Miré hacia donde Chaos estaba. El dios de la destrucción, mi enemigo eterno, también se estaba desvaneciendo. ¿Por qué no huyes? Le pregunté. Porque no tengo a dónde ir, dijo simplemente. Fui creado para este conflicto. Sin él, se miró las manos que se volvían translúcidas, no soy nada. Y entonces comprendí. Yo era igual, el guerrero de la luz. Creado para pelear. Convocado una y otra vez. Mi existencia entera definida por este conflicto. Si regresaba a mi mundo, el ciclo podría reconstruirse. Shinryu había dicho que había otros como él. Otras entidades que se alimentaban de conflicto. Mientras yo existiera, siempre sería un ancla. Siempre sería un riesgo. Bell, ¿qué estás haciendo? Lightning había regresado, agarrando mi brazo. Tenemos que irnos. Tú ve, dije con calma. Yo, me quedo. ¿Qué? No. No después de todo esto. No después de que finalmente ganamos. Ganamos porque el ciclo se rompió, le expliqué. Pero si yo regreso, si Garland regresa, los fragmentos permanecen. Lightning, escúchame. La miré a los ojos. Algunos de nosotros tenemos que quedarnos. Para asegurar que esto nunca se reconstruya. Eso es, lágrimas aparecieron en sus ojos, algo que nunca pensé que vería. Eso es estúpido. Eres un idiota. Lo sé. Sonreí. Pero es lo correcto. La empujé suavemente hacia su portal. Vive por mí, ¿de acuerdo? Todos ustedes. Vivan las vidas que les fueron robadas. Lightning vaciló. Luego asintió, limpiándose los ojos con furia. Te recordaremos. De alguna manera. Lo prometo. No lo harán, dije suavemente. Y está bien. Ella atravesó el portal. Los últimos héroes se fueron. Solo quedamos Chaos y yo en un mundo moribundo. Así que este es el final, dijo Chaos. Sí. Arrepentido. Pensé en Estia-sama. En Eina-san. En mi abuelo. En la vida simple que había soñado. Un poco, admití. Pero, salvé mundos. Salvé a personas. Rompí un ciclo que había durado eones. Si ese es mi legado. Moriste siendo un héroe, terminó Chaos. Como querías. Sí. Supongo que sí. El mundo se desvaneció a nuestro alrededor. Chaos fue primero, disolviéndose en partículas de luz oscura. Adiós, guerrero de la luz, dijo. Fue un honor. El honor fue mío. Y entonces estuve solo. La nada me envolvía. El mundo de disonancia respiraba su último aliento. Cerré mis ojos, aceptando el final. Estia-sama, lo lamento. No podré volver. Pero espero que encuentres a otro niño de familia. Uno mejor que yo.
Uno que no te decepcione. Eina-san, gracias por tus lecciones. Aunque no las usé en el mundo que esperabas. Abuelo, lo logré. Me convertí en un héroe. No de la manera que imaginaste. Pero, creo que estarías orgulloso. Y a todos los que salvé, en todos los mundos, espero que sus vidas sean pacíficas ahora. Espero que valiera la pena. La oscuridad me consumió. Y Belcranel, el guerrero de la luz, dejó de existir. O eso pensaba. Desperté con un jadeo. Aire llenó mis pulmones. Dolor atravesó mi cuerpo. El tipo de dolor que solo se siente cuando estás vivo. Imposible. Abrí mis ojos y vi un cielo. Un cielo azul real. Con nubes. Con el sol brillando. Me senté bruscamente y miré a mi alrededor. Estaba en una colina cubierta de hierba. A lo lejos, podía ver murallas de piedra. Una ciudad. Y elevándose sobre todo lo demás, como una aguja perforando los cielos. La torre de Babel. No, susurré, lágrimas comenzando a caer. No puede ser. Pero lo era. De alguna manera, contra toda lógica, estaba de regreso. De regreso en horario. De regreso en mi mundo. ¿Cómo? Mi mente gritaba. ¿Por qué? Y entonces escuché la voz. No la de Cosmos. No la de nadie que conociera. Pero una que de alguna manera reconocí como existencia misma. Tu sacrificio fue notado, guerrero de la luz. Pero tu historia no debía terminar así. Regresa. Vive la vida que te fue robada. Este es tu verdadero regalo. Pero el ciclo, Shinryu. El ciclo está roto. Shinryu está destruido. Y tú has ganado el derecho de descansar. De vivir. Ve. Encuentra a aquellos que dejaste atrás. La voz se desvaneció. Me quedé arrodillado en esa colina, mirando la ciudad que no había visto en ¿cuánto tiempo? Años. Décadas. Milenios. Mi cuerpo era diferente. Más viejo. Tenía 20 años ahora, no 15. Mi cabello seguía siendo blanco, pero más largo. Mi cuerpo estaba marcado con cicatrices de 1000 batallas. Y en mi costado, mi armadura. La armadura del guerrero de la luz. Azul y dorada, marcada con el símbolo del cristal. Mi espada descansaba junto a mí. No era la daga barata con la que había entrado al calabozo. Era una espada digna de leyendas. Pero más que cualquier cosa. Estaba cansado. Tan increíblemente cansado. Había peleado por 2000 años. Había muerto 1000 muertes. Había salvado incontables mundos. Y ahora solo quería volver a casa. Ver una sonrisa familiar. Escuchar una voz que me llamara Bel-kun. Sentirme como yo mismo otra vez. Me puse de pie lentamente, recogiendo mi espada, ajustando mi armadura. Y comencé a caminar hacia Horario. Hacia Estia-sama. Hacia el final de mi viaje. Y quizás, solo quizás. Hacia un nuevo comienzo. Porque sí, había salvado mundos. Sí, había sido un héroe legendario. Pero el precio fue todo. Y mientras caminaba hacia las puertas de la ciudad, una sola lágrima cayó por mi mejilla. Abuelo me dijo que ser un héroe era salvar a la doncella y enamorarse. Pero nunca me dijo que ser un héroe significa perderlo todo por gente que nunca sabrá tu nombre. Gané. Salvé el mundo. Salvé múltiples mundos. Entonces, ¿por qué me siento tan vacío? Las puertas de Horario se alzaban ante mí, y por primera vez en 2000 años. Belcranel sintió miedo, no del enemigo, sino de tener que explicar dónde había estado, de tener que enfrentar a aquellos que había dejado atrás, de tener que vivir con el peso de todo lo que había perdido. Este era el verdadero precio de ser un héroe, y apenas estaba comenzando a pagarlo. A fin del capítulo 2. Nota del autor, capítulo 2. Hola a todos. Antes de terminar con el video, quería tomar un momento para explicarles algunas decisiones narrativas que tomé en este capítulo. Sobre Final Fantasy I originalmente, mi plan era narrar toda la aventura de Belle en Final Fantasy paso por paso. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de algo. La historia de Final Fantasy I es bastante sencilla y genérica. Es una narrativa clásica de héroes restauran cristales, viajan en el tiempo, derrotan al mal. No hay mucha profundidad de personajes, diálogos complejos, o giros argumentales impredecibles. Pero aquí está la cosa. A pesar de su simplicidad, le tengo un cariño enorme a Final Fantasy. ¿Y por qué? Porque este juego inició toda una saga legendaria. Sin ella, no tendríamos los increíbles mundos, personajes y historias que conocemos hoy en día.
Es la semilla de la que creció todo lo demás. Cloud, Squall, Tidus, Lightning todos existen gracias a esos 4 pixelados guerreros de la luz del juego original. Así que, en lugar de escribir 10 capítulos de una historia que muchos ya conocen, o que simplemente no tiene la complejidad para sostener esa extensión, decidí resumirla. Sobre Dissidia Final Fantasy ahora, Dissidia es otra historia completamente. En la superficie, parece genérica. 2 dioses, Cosmos y Chaos, luchan eternamente. Héroes versus villanos. Bueno versus malo. Simple, ¿verdad? Pero si profundizamos, Dissidia es sorprendentemente complejo. El ciclo no tiene fin. No importa quién gane, todo se reinicia. Es una guerra de desgaste existencial. El verdadero villano es Shinryu, una entidad que se alimenta del conflicto mismo. Cosmos y Chaos son solo peones. El guerrero de la luz es el único que recuerda. Todos los demás pierden sus memorias entre ciclos. Él está solo con el peso de milenios. La victoria requiere sacrificio absoluto. Romper el ciclo significa dejar de existir. Dissidia le da al guerrero de la luz, y por extensión, a Bell, un trasfondo real. Ya no es solo héroe genérico número 1. Es alguien que ha luchado por eones, que ha perdido todo repetidamente, que ha visto a sus amigos morir y revivir sin recordarlo. Es alguien que finalmente ganó, al costo de su propia existencia. Ese trasfondo era necesario para este fanfic. Porque la pregunta central de esta historia no es ¿puede Bell ganar peleas? Obviamente sí. La pregunta es, ¿puede Bell encontrar paz después de ser un héroe? Y para responder esa pregunta, necesitábamos entender cuánto le costó ser ese héroe. Un último pensamiento: este fanfic es, en esencia, sobre el precio del heroísmo. Sobre lo que significa sacrificar todo por hacer lo correcto. Sobre si es posible encontrar normalidad después de haber vivido lo extraordinario. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.